En la última lección hemos visto que el Espíritu Santo es para todo el mundo hoy en día, no solo para el mundo de ayer. Y alguien tal vez me pregunte, bueno, ¿cómo es esto? Casualmente tenemos a las hermanas Cristina y Margarita que nos estarán hablando sobre los acontecimientos del Espíritu Santo hoy en día. Escuchémoslas. Entonces, mis hijas quieren saber la historia otra vez del abuelo, de Papa. Bueno, tú sabes que él fue pastor de Brownsville, pero antes era pastor metodista. Ah, sí. Y cuando yo era chiquitita, entonces era pastor metodista. Y la vecina habló con mi mamá y dijo, hay una cosa que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Y mi mamá, y claro que tu abuela, mi mamá, nunca había escuchado de eso de hablar en lenguas, de levantar las manos, ni nada del Espíritu Santo. ¿Tenían una opinión de eso? Uy, mi papá siempre predicaba contra. Que fue, ¿cómo se dice? Herejía. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo en estos días. Pero mi mamá estuvo lavando ropa. Y ella dice que estuvo leyendo los salmos, ahí tuvo su Biblia y lavando la ropa. ¿A mano? No, en máquina. Pero una de estas antiguas que uno tiene que meter la ropa ahí para sacar el agua. Y en vez de mirar para abajo a hacer algo con la ropa, alzó los brazos y empezó a alabar al Señor por primera vez en su vida y empezar a hablar en lenguas. ¿Era su primera vez alabar en voz alta? En la iglesia metodista eran bien serios y callados. Sí, muy. Entonces era la primera vez usar su boca y su lengua. Sí. Yo sé que a veces enseñan en las iglesias que es casi como sos un títere y que Dios viene a moverte la boca. Y no saben que uno tiene que usar su propia voz, claro, y sus propios pensamientos, es cierto, porque muchas veces tienen temor personas de hablar en lenguas. Porque no quieren que sea su poder. ¿Y cómo recibiste tú? Yo era en un campamento de jóvenes en Paraguay. ¿Ah, sí? Y era después del culto, en el tiempo del altar, y estuvo mi papi, mi papá, orando conmigo y varios de los jóvenes. Y me acuerdo que había una niña con un cartulina en Paraguay. Y entonces era ventilador. Porque estábamos todos sudando y haciendo un esfuerzo tremendo. Y me acuerdo pensar, ay, estos pobres hermanos y mi pobre papá han de estar tan cansados de orar conmigo, pobrecitos, han sido tan pacientes y han orado por tanto tiempo, me da pena que estén aquí tanto tiempo conmigo. Entonces dije, voy a decir nomás esa palabrita que ha estado en mi cabeza toda la noche. Sin decirlo. Sí, no la había, entonces voy a decirlo nomás. Y cuando por fin hice eso, ese paso de fe y lo dejé salir, siguieron varios otros así seguidos detrás de la primera. Era como si algo reventó. Y era una frasecita nomás, pero era una experiencia tan linda. Y nunca antes ni nunca después sentí lo que sentí esa noche. Al caminar desde la capilla a los dormitorios, sentí literalmente como si mis pies no estaban tocando el suelo. Nunca lo sentí antes ni después, pero era como si fui tan liviana, casi volando en mi cuarto. ¿Y tú? Y yo recibí con risa. ¿En riéndome, serio? riéndome. Hace muchos años, claro, cuando eso no era de moda, reírse a recibir el bautismo. Sí. ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia. En la iglesia. Y mi papá, que era pastor metodista, y ahora con una señora pentecostal, y él estuvo enojado. Y costó 2 años, y mi mamá estuvo orando por él por 2 años. Y él en su oficina, estudiando su sermón para el domingo, recibió solito ahí, pero en una forma tan calmada y tan quieta, y así nomás. Y cuando él vino a la casa a decirlo a mi mamá, ella dice que la cara estuvo blanca, muy pálida, pero él con gozo, ahí con una sonrisa, que había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y cuéntame de Jennifer, de mi nieta, ¿cómo recibió ella? Bella.
pues estuvimos en el culto en la iglesia nuestra y yo estuve también orando con ella y estaba ahí arrodillada. Siempre me hace llorar porque era tan tierno y ella estaba adorando al Señor con los brazos así. Pero vi en su carita, de repente cambió su cara y era como si tenía un deseo increíble. Voy a recibir este don. O si no, no me voy de aquí. Era un cambio en ella. No voy a orar nomás, sino lo voy a tener. Esta es la noche. Esta es la noche. Y de repente alzó esos brazos derechos en el aire. Y empezó pero con un nuevo fervor. Y el Señor le llenó así. Qué bueno. Pero no es una fórmula No, no. ser llenados así. Pero en todo el camino a casa, ella no pudo dejar de orar en lenguas. Y mi marido, su papá, tuvo que llevarlo al carro en brazos porque no podía caminar. Estaba A casa. Al carro le llevaba en brazos. También. Y cada rato llorando y con los ojitos cerrados y orando en lenguas en todo camino a casa. Era Entonces hay bello. varias formas, varias maneras, varios tiempos del día, no importa, es el deseo, el anhelo de ser lleno y ser lleno hoy, porque la salvación, el bautismo es algo ayer, anteayer, hace muchos años, pero andar en el Espíritu es hoy.